Bienvenidos a este vídeo del canal Calidad y Gestión Empresarial de Edera Consultores. Hoy hablaremos sobre el control de los registros en un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001. Antes de analizar los requisitos de la norma ISO 9001, se deben aclarar ciertos conceptos. La primera cuestión es definir qué es un registro de un sistema de gestión de la calidad. Los registros son las evidencias documentales de las actividades realizadas, de tal manera que la existencia de un registro es la prueba de que se ha realizado determinada tarea conforme a lo definido en los procedimientos. Los registros son también el soporte de los datos para su posterior análisis. Si deseamos saber cuántos presupuestos hemos realizado, cuántos pedidos hemos servido o cuántas incidencias o no conformidades han existido, debemos consultar los registros del sistema. Los registros son la base para dar cumplimiento al principio del enfoque basado en hechos para la toma de decisiones en los sistemas de gestión de la calidad. Veamos ahora qué tipos de registros pueden existir. Atendiendo a su origen, los registros pueden ser clasificados como internos o externos. Serán internos cuando la información es generada y el registro cumplimentado por la propia organización. Por ejemplo, un presupuesto a un cliente o un informe de no conformidad. Serán registros externos aquellos que no son generados por la propia organización, por ejemplo un albarán o factura de un proveedor o un certificado de formación emitido por otra entidad. Según el soporte de los registros, estos pueden generarse en formato o impresos codificados y que poseen campos definidos para su cumplimentación, o pueden ser registros sin formato definido. Este último caso suele estar asociado a informes extensos como el informe de revisión o a los presupuestos a presentar. Para estos registros sin formato es necesario que en el procedimiento en el que se cite su generación se detalle la información mínima necesaria que deben contener. Por último, los registros se pueden clasificar respecto a su naturaleza. Tendremos entonces registros en papel o registros electrónicos o informáticos. En este ejemplo podemos observar un registro para el control de la documentación, el listado de documentación del sistema. En este caso se trata de un registro interno y con un formato con campos definidos para su cumplimentación. El primer requisito para el control de registros en la norma ISO 9001 es la necesidad de disponer de un procedimiento documentado. Este procedimiento puede ser un procedimiento individual o, como pasa en muchas ocasiones, puede estar fusionado con el correspondiente al de control de documentos. En este procedimiento debe describirse la metodología para el control de los registros, las responsabilidades asociadas y los registros o evidencias de las tareas realizadas para este control. El siguiente requisito es la necesidad de que los registros se encuentren identificados. Existe una primera diferenciación por el tipo de registro. Así, a los impresos o formatos se les asigna un código y un nombre para identificar el tipo de datos que contienen. Dentro del mismo tipo de registro existen registros diferentes. Por ejemplo, existirá un registro de formación para cada uno de los empleados o diferentes pedidos de clientes, que puedan ser identificados por un número. Es necesario definir el campo del impreso que identificará al registro como único. En el registro que estamos empleando como ejemplo, podemos ver que el mismo se encuentra identificado por un código de impreso, un título, listado de documentación del sistema, y para poder diferenciar este registro de nuevas actualizaciones del mismo, es necesario que indiquemos una fecha de emisión. Otro requisito para el control de los registros es la necesidad de determinar el almacenamiento, las medidas de protección y la forma de recuperar los mismos. La organización debe definir el método de archivo de los registros, la ubicación y su responsable. Los registros deben ser recuperables de forma sencilla, por lo tanto es importante disponer de un orden de archivo que facilite su localización. Respecto a los registros electrónicos, es necesario definir en el procedimiento una metodología de realización de copias de seguridad. Por último, se encuentran los requisitos referidos a la retirada y disposición de los registros. La organización debe definir el tiempo de conservación de los registros. Por norma general, es aconsejable mantener el archivo de los registros por 3 años, coincidiendo este plazo con la duración del ciclo de certificación, aunque algunos registros, como las facturas, tendrán un plazo de conservación mayor por temas fiscales, y otros registros, que por su gran número, podrían ser destruidos en un plazo inferior.
La organización debe definir la metodología de destrucción de los registros y sus responsables. En este punto se deben tener en cuenta aspectos como la confidencialidad de la información y el cumplimiento de los requisitos legales respecto al tratamiento de datos personales, tanto de clientes como de empleados. En este ejemplo podemos ver una lista de formatos y registros del sistema que podemos utilizar para ayudarnos a controlar los registros. Cada fila de la tabla coincide con un tipo de registro. Con este listado podemos identificar los registros. Para ello existe una columna para complementar el código y el nombre del tipo de registro y una columna para identificar los registros únicos del sistema. En la imagen del ejemplo puede verse que los registros listados son diferenciados por la fecha de emisión. Respecto al almacenamiento, protección y recuperación, tenemos una columna para complementar con el lugar de almacenamiento. En este caso, los registros listados en la imagen son archivados en una carpeta denominada ISO. Una columna para determinar si el registro se archiva en formato electrónico o en papel. Una columna para identificar al responsable de cumplimentar y archivar los registros. Y por último, una columna para determinar el orden de archivo para la recuperación de los registros. También tenemos un campo para cada registro en el que se define el tiempo de conservación de los mismos.